En el mundo romano existió un edificio, hoy diríamos, de usos múltiples, de varias dedicaciones, tanto comerciales, económicas, como de justicia. Se llamó basílica. Una basílica era, por tanto, un edificio para uso colectivo de este periodo del Imperio Romano. Cuando pasa el tiempo, el cristianismo tiene necesidad de hacer templos y utiliza arquitectónicamente este modelo de edificio del pueblo romano. La basílica es, por tanto, un centro importante que, como templo, sirve de atracción al mundo religioso. Una basílica cuenta con un gran tesoro espiritual. Dispone de un extraordinario conjunto cultural, religioso. Diríamos, una basílica es el gran templo para el cristianismo. Tenemos en nuestro estudio hoy, en nuestro programa hoy, un tema. Y el tema va a ser divulgar una basílica de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis de Toledo, la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. La Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina es uno de esos templos importantes de la archidiócesis de Toledo, pero fue ermita. Ya el rey Felipe II la consideró la reina de las ermitas. Modernamente, hace 30 años, se transformó de ermita en basílica, en la época de San Juan Pablo II y también de nuestro querido cardenal don Marcelo. Celebramos, por tanto, 30 años de esta transformación de ermita a basílica. Para tratar el tema de la Basílica Nuestra Señora del Prado de Talavera, contamos en el estudio con un talaverano, aunque sea de adopción, pero no de la comarca, don José María Gómez Gómez. Viene al programa frecuentemente porque don José María no solamente canta a Talavera, y lo canta porque es poeta, es un poeta cantor. Su poesía es melódica y canta de la ciudad de Talavera a lo largo de la historia, de todas aquellas excelencias que tiene el lugar, históricas, artísticas, artesanales, pero también de vez en cuando o de vez en mucho, vulgarmente expresado, don José María Gómez Gómez canta Toledo, canta España y canta todo lo que puede ser a través de la poesía interpretado. Pues José María, muchas gracias. De nuevo, esto es como decir, como decíamos ayer, y nos vamos a Fray Luis de León, como decíamos ayer, para nosotros es, para ti es, como ayer decíamos, porque todos los cursos tenemos la suerte de contar contigo y con tus temas, que son innovadores. Habrá quien nos vea y escuche y diga, pero la Basílica de Talavera de la Reina es muy antigua, ya, pero la divulgación es una innovación, que es lo que hace José María. Y necesaria, muy, muy necesaria, porque es también
no en Talavera, pero sí en buena parte de la archidiócesis, de la provincia y de España, una gran desconocida, ¿no? Ya sabes que me gusta denominarla la capilla sistina de la cerámica española, sobre todo de los siglos de oro, ¿no? Esa perspectiva que estamos viendo es la que veo yo todas las mañanas desde mi terraza, viviendo allí enfrente de la basílica, que es un edificio majestuoso, como vemos. Sí. Bien, pues si te parece, manteniendo las imágenes que acabamos de ver, vamos a situar lo que es el templo. El templo es un templo religioso hoy, es una basílica, pero ya el mundo romano allí instaló un edificio con una función religiosa. Sí, evidentemente, es uno de los sitios, de los espacios religiosos por antonomasia en Talavera, ¿verdad? No hay ningún vestigio arqueológico, no hay ningún vestigio de la época romana, pero los historiadores de los siglos XVI y XVII se complacen en señalar, por supuesto, el claro origen romano de la devoción en ese lugar como un lugar sagrado, habida cuenta sobre todo del mantenimiento de una gran fiesta, la fiesta posiblemente más antigua que se pueda constatar en España, que es una fiesta de la época romana con vestigios prerromanos, que son las mondas de Talavera, que son las ofrendas, en este caso, a la Virgen del Prado. Evidentemente, el mantenimiento de esa festividad, de esas fiestas que duraban los 15 primeros días de Pascua, nada menos, donde toda la comarca, la antigua tierra de Talavera, pues venían a ofrecer a la Virgen del Prado en sus purísimos desposorios, en sus bodas con San José, venían a hacer las ofrendas a la novia, pues evidentemente eso debió tener un origen claramente romano, de las Munda Cereris, pero verdaderamente el único vestigio romano que tenemos, lo estamos viendo en este momento, es esta lápida, la lápida de Litorio, que es ya del siglo VI. Ahí pone precisamente en latín que murió en el año 548 de la era, quitándole los 38 años para transformarlo en nuestra era cristiana, debió ser el año 508 cuando murió. Pero esta lápida se encontró en otro lugar de Talavera. Y en la época de Cisneros mandó que se colocase allí. De la misma manera, en el muro testero que tenemos de la basílica, también hay lápidas romanas que hablan del gran origen romano de Talavera, evidentemente. Muchas de ellas, de toda la epigrafía romana, fue estudiada por el padre Fidel Fita, ya a finales del siglo XIX, ¿no? Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, esta gran nave de esta visión central de la basílica, es lo que le llevó a exclamar a Felipe II hacia 1570, 70 y tantos, que tiene lugar esta obra que estamos viendo, del cuerpo de la basílica, le llevó a exclamar reina de las ermitas, fue pues hacia 1570. Que hubo antes una ermita de tipo mudéjar, evidentemente, ¿no?, durante buena parte de la Edad Media, pero es en el siglo XVI cuando tiene lugar la gran... aquí vemos el magnífico pórtico de entrada con esa arcada renacentista, esa espadaña con las campanas, y luego después ya en el siglo XVII, estamos viéndolo ahora mismo, se construye la capilla mayor, que es la obra de arte más extraordinaria que tiene la basílica. Se construyó según los planos del arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás, un arquitecto de carácter, que era religioso, agustino descalzo, Fray Lorenzo de San Nicolás, y es pues la obra arquitectónica por antonomasia. Estamos visualizando ahora mismo esa cúpula y esa capilla mayor, con esa cúpula que él mismo teoriza en su ensayo Arte y uso de arquitectura. Fray Lorenzo de San Nicolás, este fraile agustino, pues expone cómo fabricar las cúpulas llamadas encamonadas. La cúpula encamonada
era una falsa cúpula. Era una cúpula que por el exterior, ahí lo tenemos, tiene Sí, sí, sí. una forma octogonal, pero como está construida con artefactos de madera, con camones, ¿no? Sí, sí, sí. Con maderos un poco curvos, da la sensación por dentro de que eso efectivamente es una Es perfecta decir, cúpula. José María, no se apoya en el concepto de trompa y pechina No, que no. tiene el paso de la planta cuadrada No. a la forma circular. No, exactamente. Esto es un recurso arquitectónico importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Y él lo teoriza, él dice que no ha creado él este tipo de cúpula, pero sí verdaderamente es el que le ha dado vigencia Lo generalizada, vemos, ¿sí? pero eso parece mentira que lo vemos en el Renacimiento. Bueno, Cuando realmente el Renacimiento debía divulgar la cúpula de trompa y pechina, pero en algunos lugares puede ser como un descanso arquitectónico posiblemente. sí, por supuesto, abarataba mucho los costes, y por supuesto era mucho más liviana, mucho más ligera, pesaba mucho menos, y por consiguiente no oprimía tanto a los muros, ¿no? Él todas estas ventajas las describe. Él dice que es un Francisco Bautista, un jesuita que hace en el Colegio Imperial de Madrid, la fabrica por primera vez. Él luego teoriza sobre ella, lo recoge, establece cómo debe construirse, porque Fray Lorenzo de San Nicolás escribe ese arte y uso de arquitectura para precisamente enseñar cómo se puede hacer unos edificios más baratos y tan bellos, con ladrillo y madera, y sin embargo no gastar tanto en piedra ni en mármol, ¿no? Porque el reino no daba para tanto, ¿no? Nos has hecho un paso histórico desde lo que es el templo, primero romano, pasa en el tiempo. ¿Hay algún resto o algún vestigio de esa época mudéjar? Porque todo va enlazado históricamente. ¿Hay algún vestigio que se haya quedado? Te digo esto antes de pasar a que sea la descripción de la cerámica que en cada uno de estos momentos va surgiendo. ¿Se puede denominar así? Sí, pero el vestigio que queda es puramente, repito, la fiesta de las mondas y la organización gremial de la fiesta de las mondas en los siglos XIII, XIV y XV, pero no hay ningún vestigio arquitectónico porque, como he dicho, en el siglo XVI se hizo la gran reconstrucción de la nave, en el siglo XVI, que se inaugura y se bendice en 1570, y luego ya en el siglo XVII se hace la capilla mayor, con lo que del primitivo templo romano y visigótico y después el posible templo mudéjar no queda absolutamente ningún vestigio. No queda ningún vestigio. Quedan, bueno, algunas referencias literarias. Que tenemos actualmente un templo que es fundamentalmente desde el siglo XVI y XVII hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Pero lo que más diríamos que enmarca la grandeza o el esplendor de este edificio es la cerámica. Por supuesto. ¿Cuándo empieza, por poner un principio, un inicio? ¿En qué siglo? También en el siglo XVI. En el siglo XVI. Y las primeras piezas que ahí se conservan, son justo de la época de la construcción renacentista de las naves, ¿verdad? Del siglo XVI también son las primeras cerámicas. Las que propiamente se pusieron para la basílica son del siglo XVII, luego hay cerámicas del siglo XVIII, pero esto que estamos viendo, lo vemos, estas arcadas de medio punto, con esas columnas tan elegantes, pues son, digamos, es el templo que ya vio Felipe II, que aún no vio la capilla mayor. La capilla mayor ni el retablo aún no lo vio esto Felipe II, ¿no? Pero vio esa iglesia, esa construcción de las naves. No sabemos cómo era el muro testero ni el retablo, para lo cual existe un contrato en el archivo con el Greco. El Greco se comprometió a pintar
a pintar para presidir el retablo, ese retablo del siglo XVI, esa ermita del siglo XVI, se comprometió a pintar unos purísimos desposorios, que ahí los tenemos. ¿Son esos los que pintó el Greco para Talavera? Hay quien dice que pueden ser los que pintó para Illescas, que también había un... no sabemos, porque hay unos que están perdidos, había dos, pero uno de los dos eran los que empezó para a los pintar. no expertos vemos la obra y diríamos de una manera espontánea es un Greco. Claro. Pero esa es que es una pintura. Esa es una pintura del Greco, no es cerámica todavía. Esa es una pintura del Greco para el retablo. Es un lienzo del Greco para el retablo. ¿Y cuándo se inicia la cerámica? La cerámica, la vamos a ir viendo. Repito, la cerámica que vamos a ver es en el siglo XVI. Pero antes convendría un poco que hablásemos de la imagen, de la Virgen del Prado. De la imagen, ¿verdad? Pero la imagen está en el altar mayor, en el retablo. En el retablo. Bien. Está allí la imagen, ahí lo estamos viendo, el retablo. El retablo es de 1855, el retablo que estamos viendo. Lo mandó, lo costeó don Antonio Delgado y Acereda y su esposa, que hace la fundación doña Joaquina Santander, que después tiene una famosa fundación en el siglo XX, son los que costearon esto. La imagen la tenemos vista y es una imagen... ¿Y de cuándo es la imagen, José Bueno, María? pues la imagen... Pues la tradición de los historiadores dicen que sí es de las que hizo San Lucas. Ya sabes que San Lucas construyó todas las imágenes antiguas, como era tan marianista él, ¿no? Ahí tenemos lo que es la imagen, que no llega a 20 centímetros. La imagen de la Virgen del Prado no llega a 20 centímetros. Su cabeza es esa. Su cabeza es como una nuez. Y la del niño, pues, como más que un alfiler, diría. Exagerando un poco, ¿no? Lo que estamos viendo ya es una carcasa que uno de los restauradores, en 1888, Salvador Páramo, pues, viendo que estaba muy deteriorada ya, tenía ya entonces 700 años, 600 o 700 años, porque se calcula de los siglos XI o XII la imagen original. No entonces podríamos está decir, dentro. Bueno, está dentro de la imagen. Del mundo románico. Del mundo, románico bizantino, bizantino ya de transición al gótico, más o menos. Aquí tenemos los capotes de los toreros, uno que regaló el cordobés, y los que regalaron Morenito de Talavera y Gabriel de la Casa, los capotes de los toreros, porque la Virgen del Prado es una virgen taurina. Estaba el santuario ligado a la plaza de toros, y estaba unido. Ahí... Y la fiesta de las mondas es fiesta de toros, que se ofrecían en honor a la Virgen del Prado, tienen un carácter sagrado, ¿no? Y la imagen de la Virgen del Prado, luego ya se la viste, lo vemos ahí, tenemos precisamente el santuario pegando a la plaza. En el año 68 se hizo una pequeña calle en medio, pero siempre estaba unido directamente, de modo que incluso los toreros pasaban sin necesidad de salir a la calle, rezaban a la Virgen del Prado y pasaban. Y ahí la tenemos presidiendo un poco la plaza de toros, ¿verdad? La Virgen del Prado, luego ya se la representa ya con un manto donde solamente se ve la cabecita suya y la de la Virgen, y ahí la tenemos, ¿no? Con esa espectacular corona con la que fue coronada en el año 1957. Pero parece mayor ahí que la que hemos visto. Sí, porque tiene una carcasa puesta y la imagen está dentro. O sea, la imagen antigua está dentro porque está muy deteriorada ya, ¿no? La madera original en que se labró la imagen está dentro de esa carcasa. Por eso da la sensación de que es un poquito más grande, ¿no? Y también tiene el bastón de alcaldesa perpetua. Por concesión de Pío XII, fue coronada por el cardenal Pleideniel el 30 de mayo de 1957. Actuando como camarera mayor, que fue quien portó la corona que cogió el cardenal Pleideniel y la corona de doña Carmen Polo, la esposa del entonces jefe del Estado, Franco, ¿verdad? Y
Y bueno, se hizo la víspera una gran gala literaria y poética. En los Juegos Florales fue premiado Gerardo Diego. Parece ser que se le encargó que compusiese un poema y se le dio el premio. Y toda la víspera pues, hubo un gran concierto. Por se reproduce mucho, ¿no? Sí. La imagen se reproduce. Esta imagen de tipo triangular sobre esa base en que se representan los purísimos desposorios, luego todo el aro. Fijaros, esta es una cerámica que ha hecho el ceramista García Cerro hace poco, uno de los mejores ceramistas que tenemos ahora en Talavera, y que representa la fiesta de las mondas, con las ofrendas que se hacen, y esta es una imagen actualísima de hace... Sí. Pues, Nos decías, José María, que las mondas es una ofrenda que se hace a la Virgen todos los años. Todos los años. ¿En qué época? Ahora, a continuación de la Semana Santa. Sí. Inmediatamente. Inmediatamente. La fiesta empezaba pues, inmediatamente ya el domingo de Pascua y duraba 15 días. Ahora, sin embargo, se concentra todo en un cortejo el sábado anterior al segundo domingo de Pascua, que era el centro. El segundo domingo de Pascua era el centro de las mondas, llamado Domingo de Quasimodo. Así se llama en el término litúrgico, porque el introito empieza con esa palabra, Quasimodo genit infantes, ¿no? Ese Quasimodo, el domingo de Quasimodo, era el gran día central de las mondas. Pero durante 15 días pues iban viniendo distintos pueblos y las parroquias a hacer los obsequios a la Virgen del Prado. Eran obsequios, fundamentalmente, el obsequio fundamental era la cera, que son reminiscencias de los obsequios que se hacían a la diosa Ceres por sus bodas de su hija Proserpina con Plutón. Entonces, eso al cristianizarse, pues fueron las bodas de la Virgen María y San José, los purísimos desposorios. La fiesta de las mondas es un día de bodas, son 15 días de bodas. Vienen de los pueblos cantando con las ofrendas, que llevaban la monda. La monda era una especie de, imaginémonos una colmena, pero toda ella hecha de cera, y labrada, todas las estas de la colmena, las casetillas de la colmena maravillosamente por especialistas. Debía ser una cosa espectacular. Iban cantando. Las parroquias tenían privilegio de sacar la monda bailando en la parroquia, bailes honestos, dicen los historiadores, iban bailando por las calles y entraban bailando y danzando en la Virgen del Prado, depositando sus ofrendas de cera. Luego había hasta 100 carretadas grandes de leña conducidas por los bueyes, que se ponían en el otro extremo de Talavera, en la plaza de San Andrés, y rivalizaban a ver cuál llegaba el primero con el cargamento de leña, que había que sostener un hospital de la Virgen del Prado, donde siempre había una hoguera ardiendo, y la gente que venía helada de frío o mojada por los caminos, peregrinos o arrieros, tenían allí siempre un sitio para calentarse. Y después también la otra ofrenda era la carne de los toros. Hasta 24 toros llegaban a sacrificarse delante de las iglesias en las plazoletas, y asistía el cura revestido. El cura revestido, litúrgicamente, abría el cosil para que saliesen los toros que eran sacrificados, luego allí eran descuartizados y la carne se ponía en unos carros también tirados por bueyes y se llevaban como ofrenda a la Virgen del Prado, que después se distribuía por los conventos, por los hospitales y por el gran gentío que acudía a ver las fiestas, ¿no? Y a participar en los encierros, porque llevar desde el Prado donde estaban, llevarlo a las distintas plazas y distribuirlos, era todo un espectáculo impresionante, que empezó a suprimirse en el siglo XVIII, esos encierros de toros. ¿Por qué no terminamos esta primera parte con alguna invocación poética a la Virgen del Prado? Pues sí, estupendo. Porque vamos a hacerlo. Si no hay poesía, aquí no hay vida. Hombre, la Virgen, este programa, cuando vienes tú. ¿Cómo no vamos a invocar a la Virgen del Prado? Que es precisamente la gran alegoría
que crea y que desarrolla Berceo. Pocas advocaciones tan hermosas. En los milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo escribe un prólogo donde dice: yo, Gonzalo de Berceo llamado, yendo en romería, acaecí en un prado. Luego nos explica toda la alegoría, cómo esa romería es el hombre que está en este mundo y que tiene como descanso a la Virgen. La Virgen es ese prado, y cómo los pájaros que cantan pues son los poetas que la han celebrado, y cómo esas fuentes de agua pura y esos digamos, frutos de los árboles pues son las virtudes de la Virgen. Es un precioso poema, uno de los poemas más bellos que se han escrito en la Edad Media. Bien, yo quiero cantar así a la Virgen del Prado y a su templo. Mística rosa del florido prado, suave perfume del jardín divino, pétalo celestial, huerto cerrado, esplendor del lucero matutino. Cuando el sol con magníficos fulgores desparrama en el mundo su grandeza y los mortales van a sus labores, despliegas tú tu manto de belleza. Oh flor, virgen morena de ternura, aroma en plenitud que respiramos, pura escarcha que inunda de hermosura los ásperos caminos que pisamos. Guía los pasos de los caminantes, de los humanos tristes y cansados, que a tu prado, contritos e implorantes, te acercan con deseos renovados. Bendice la mañana y el sendero, puente, rosal, rocío y alameda, flor de abril, resplandor, luna de enero, estrella que iluminas la vereda, esplendor del lucero matutino, pétalo celestial, huerto cerrado, suave perfume del jardín divino, mística rosa del florido prado. Bien, pues José María, con esa poesía, esa advocación a la Virgen, llegamos a la mitad del programa. Y amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huella de nuestro tiempo. Continuamos con el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo el tema, más que tema, la divulgación de la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Se cumple este año el 30 aniversario del paso del concepto de ermita a basílica que tenía el templo. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros en el estudio, don José María Gómez, que en la primera parte nos ha hecho una descripción del templo y de la advocación de la Virgen en esa imagen aparentemente tan pequeña, pero tan rica en culto, porque acuden muchos feligreses y muchos religiosos de toda la comarca a la basílica. Nos vamos a situar en 1571. Vamos a analizar o a recorrer, por lo menos históricamente, el templo de San Antón. Sí, se llamaba así, ¿no? Sí. Bien, y todo el templo estaba de alguna manera conservado o protegido, yo diría protegido, por toda esa cerámica. Digo protegido porque eso, cuando hay cerámica, se protege el lugar, ¿verdad? El sitio. Pues vamos a hablar, si te parece, de la cerámica del templo del monasterio de San Antón.
Estamos en el siglo XVI, Efectivamente, situado. sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Y José por María? qué decimos San Antón? Porque el primer gran grupo de cerámicas que ahora podemos admirar en la Basílica del Prado son las cerámicas provenientes de aquel templo. Aquel templo a finales del siglo XIX pues entró estaba en estado ruinoso. Y entonces un gran estudioso talaverano, don Luis Jiménez de la Llave, propuso al ayuntamiento, bueno, esto hay que salvarlo porque esto es una joya. Ahí tenemos solamente esto que estamos visualizando ahora mismo, que proviene de allí, solamente esto basta para inmortalizar el templo en el que está puesto, en este caso en el pórtico de entrada de la Basílica del Prado. Y entonces se trajeron y se colocaron aquí. Se colocaron a finales del siglo XIX, se trajeron, y ya a comienzos del siglo XX se colocaron aquí estas cerámicas, que tienen como fecha 1571, perfectamente fechadas. Incluso yo encontré quién había sido el autor que lo había costeado y lo había ideado todo, que era el familiar del Santo Oficio, Alonso Sánchez. Bien, estos templos dedicados a San Antón, estas cerámicas dedicadas a San Antón, ahí tenemos un gran panel de San Antón, tienen escenas también de la pasión, de la vida de Cristo, pero tienen sobre todo ese friso. Un friso del emperador. El friso del emperador que podemos se denomina visualizar. así? Pues por lo siguiente. A ver, es el José gran María. símbolo de la historia de España de los siglos de oro y de las guerras de religión. Los soldados, los tercios, están siendo recibidos, cuando mueren, siendo recibidos por Cristo, que les dice, venid a mí, hijos de mi Padre, venid a mí, y entonces se transforman en los santos del cortejo celestial. Yo escribí para este zócalo estos versos. En el paisaje azul del azulejo permanecen invictos y soñados estos fantasmagóricos soldados, de gesto firme y de mirar perplejo. Aupados a la cima de la gloria son los tercios de Flandes y de Italia, de Milver, de Lepanto, de Westfalia, el emblema más fiel de nuestra historia. No temieron el fuego del infierno. Una luz inmortal en su camino les brindaba el abrazo del Eterno. Otro ha sido el final de su destino. En el viento, en el agua sucesiva, describió su memoria fugitiva. Hoy día nadie se acuerda de aquellos tercios que llevaron el nombre y la grandeza de España por Europa y por el Nuevo Mundo, ¿verdad? Aquí están inmortalizados. El gran símbolo de la España de los siglos de oro. También en el interior de la basílica hay otras cerámicas de San Antón, de San también, Antón. de los milagros de San Antón, las tentaciones de San Antón y sobre todo el magnífico retablo de San Antón, que le podemos ver también, el retablo de San Antón dentro ya de la iglesia de la basílica, ahí le tenemos, maravilloso retablo de San Antón. Hay que aclarar que desgraciadamente, como se desmontó del templo de San Antón y se trajo a la antigua ermita, pues luego al colocarlo muchos azulejos se deterioraron y la colocación no es todo lo atinada y brillante que debe ser. Si viéramos con detalle, desgraciadamente, veríamos que hay muchos desajustes en muchos azulejos. Pero así visto, fijemos que todo esto es un gran panel pues, que tendrá pues, unos 10 metros de altura, por lo menos, ¿verdad? Y otros tantos de ancho, ¿no? Eso es espectacular, este retablo de San Antón, que está en la nave, en la nave de la epístola, allí en el crucero, y preside una imagen de cerámica de San Antón que lleva la fecha precisamente de 1571. Aquí tenemos en ese letrero, si vemos ese letrero abajo, ahí nos podemos equivocar, porque dice que esta iglesia se reedificó con el favor de Dios y de los buenos, ¿verdad?, en los años de 1569 y 70, siendo Papa Pío V, rey de España Felipe II y arzobispo de Toledo Fray Bartolomé de Carranza. Pero esto se refiere al templo de San Antón, ese panel, ¿verdad? No tiene nada que ver con la basílica, pero ahí está esta gloria de cerámica. Muy bien. ¿Y ahí qué tenemos?
Y en José segundo María? lugar, bueno, este es el magnífico descendimiento que está también en el pórtico de entrada y también procede de San Antón, o la adoración de los reyes, que también procede de la cerámica de San Antón. Para Todo que esto veamos, ya está en el interior en el de la pórtico, basílica. en el pórtico en todavía. el pórtico Esto aún. está en el pórtico, aún no Bien. hemos entrado dentro de la basílica, Bien. que son los azulejos que se construyeron ya propiamente para la basílica. ¿En qué siglo nos vamos a situar a partir de ahora? Ahora nos situamos en el año 1636-1638. Es cuando se realizan esas magníficas, inimitables, insuperables paneles de cerámica que se mantienen en los zócalos laterales de las naves, y que son dos temas fundamentales. La nave de la epístola, todo el zócalo es la vida de la Virgen, los misterios de la Virgen. El zócalo del Evangelio, la nave de la izquierda, según miramos, es la genealogía de Cristo según San Mateo. Pero podemos pasar y podemos ir viendo, Sí. y qué describiendo. parece? ¿Por dónde empezamos Pues con los zócalos? tenemos que empezar Sí. por los azulejos de la nave de la epístola, la escena de la vida de la Virgen, que es obra cumbre de la cerámica española y que se distribuye, todos ellos tienen dos partes. Una parte inferior, que es todo un friso de tema repetitivo, de florón principal y florín arabesco, y la mitad superior, que es ya una pintura historiada con las distintas escenas de la vida de la Virgen, los misterios de la Virgen. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empezamos por este precisamente. Bien. Y podemos ir viéndolos. José María. El templo tan espacioso. Bien. ¿Quieres que los describa brevemente en verso cada uno Sí, de ellos? pero Sí, con pausa. con pausa. Para sí. que podamos disfrutar Sí. de la poesía. Porque no solamente es ver Sí. la cerámica, sino también escuchar. Vamos a unir aquí poéticamente la cerámica. Y la poesía, de acuerdo, en esta descripción. Claro que sí. Pues adelante, José María. Vamos. Qué bello y espacioso templo sagrado, la casa donde habitas, Virgen del Prado. Paneles de cerámica policromados conforman en los zócalos tu fiel legado, sublimes azulejos, Virgen del Prado, dame aliento y grandeza para cantarlos. La serie se abre excelsa con el milagro con que San Ildefonso fue eternizado. Con celestial casulla entre tus brazos bajaste de los cielos para obsequiarlo. En el siguiente luce inmaculado tu ser, entre simbólicos signos letánicos. Tu honesto nacimiento, pobre y callado, sigue en escena humilde representado. Tímida y temblorosa se te notaba cuando, niña en el templo, te presentabas. Estando en tu aposento en oración, el arcángel Gabriel te sorprendió. Ave María, dijo, y te anunció que eras tú la escogida Madre de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, te desposabas con San José bendito, tan recatada. San José florecida muestra su vara, los otros pretendientes la quebrantaban. Tu mano temblorosa José tomaba, y el viejo Zacarías os desposaba. A tu prima Isabel fuiste a abrazar, ella también preñada de su hijo Juan, y en el instante mismo en que te vio, el niño en sus entrañas te alborozó. En Belén de Judea, antes del alba, el niño Dios nacía de tus entrañas. San José con asombro te contemplaba, una mula y un buey calor te daban. En un pesebre al niño acariciabas, en el cielo
los ángeles gloria cantaban. Para cumplir la ley de los judíos, a ser circuncidado llevaste al niño. A los 40 días de haber nacido, para purificarte al templo has ido. Según costumbre hebrea y antiguo rito, ofreciste devota 2 palominos. El viejo Simeón, al ver el niño, ya puedo morir, dijo, he aquí el ungido. De Europa, Asia y África, 3 magos vienen, y oro, mirra e incienso al niño ofrecen. Con pajes y camellos entran solemnes, visten manto y corona de egregios reyes. Herodes maquinaba matar al niño. Con él y con José huiste a Egipto. Casi sin darte cuenta pasan los años y Jesús te ha perdido. Oh, trago amargo. Has salido a buscarle. Lo has encontrado disputando en el templo entre los sabios. Las bodas de Caná. Haz algo, hijo, a los recién casados les falta vino. No es llegada mi hora, ya sabes, madre. Haced, amigos míos, lo que él os mande. Llenad de agua las ánforas, Jesús les dijo, y servidlo en las mesas. Y sobró vino. Y cuando en cruz aciaga Jesús moría, allí estuviste en pie, Madre María. Y cuando del sepulcro Jesús salía, a ti en cuerpo glorioso te aparecía. Y junto a los apóstoles se te veía, cuando entre azules nubes Jesús subía. Hasta aquí tus misterios, la resumida historia de tu vida, Virgen María. Pero lo que hace únicas estas cerámicas es el mérito artístico que en ellas se halla. Solo puede exclamar la voz transida, ¡qué esplendor de azulejos! ¡Qué maravilla! Ante tanta belleza y tan cumplida, el alma se estremece y se arrodilla. Bien pudo ser el Greco con sus pinceles quien trazó los diseños de estos paneles. Lo pregonan los rostros, los ademanes, los mantos, los colores y los paisajes. ¡Qué gran habilidad compositiva! Paisajes y figuras en armonía. Y qué hábil alternancia de los colores, matizados azules, verdes y ocres. Virgen del Prado, bien puedes gloriarte. Te rindió Talavera su mejor arte. Y sentirte halagada, Virgen del Prado, tu basílica cumple los 30 años. Pero son 400 los que ya cuentan estos zócalos sabios de Talavera. En el arte del barro fue gran hazaña. Hoy son honor y orgullo de nuestra España. José María, te permitimos que hagas un pequeño receso y bebas, y te relajes. La cerámica por sí sola tiene su explicación, pero está ensalzada por la manera como tú lo has ido expresando y analizando. Un poco de recogida espiritualmente y artesanalmente. Esto es fruto del trabajo de mucho artesano. Efectivamente, la idea fue de un gran historiador, Cosme Gómez de Tejada y de los Reyes, que había nacido en Toledo. Muy joven se crió en Talavera y allí llegó a ser capellán de las monjas Bernardas, y su hermano era hermano mayor de la Virgen del Prado, de la cofradía, cuando le propuso adornar con los misterios de la Virgen, y en la otra nave
con la genealogía de Cristo, adornar los zócalos de esas naves, ¿verdad? Cosme Gómez de Tejada, y ahí están señalados pues los que eran mayordomos cuando él lo encargó. Lo llevó precisamente los diseños hechos por el Greco, por algún pintor de la escuela del Greco, porque no pueden ser más evidente el parentesco de estas cerámicas con la pintura del Greco, no puede ser más evidente. Puede ser. Lo cierto es que él los distribuyó por los distintos alfares, y, bueno, por una parte la cofradía de San Andrés y por otra parte la cofradía de San Juan, como vemos en los símbolos que están allí situados, pues son los que costearon todos esos azulejos. Ahí tenemos a San Andrés con sus símbolos. Hemos visto toda la evolución históricamente, litúrgicamente, religiosamente de la Virgen, desde el nacimiento de la Virgen. Sí, los misterios de la Virgen, la vida de la Virgen, sí. ¿Queda alguna zona sobre la genealogía de la Virgen? La genealogía de la Virgen y de Cristo, tenemos toda la parte de los zócalos del Evangelio, de la nave del Evangelio, sí, según San Mateo, empezando por un panel con la figura de San Mateo, después viene, ahí lo tenemos, a la izquierda, San Mateo, que es el que sigue todo el diseño de esa genealogía, sigue a San Mateo. Bueno, luego se puso ahí, también proveniente de otro templo, se puso este San Cristóbal, e inmediatamente empieza desde Abraham van sucediéndose todos los patriarcas, los jueces, los reyes, todos. Ahí tenemos a David con el arpa, ¿no? Las figuras, bueno, son lógicamente figuras, retratos inventados, pero magníficamente realizados también, ¿verdad? Hasta Eleazar. Faltan luego después ya el Padre y San José, que sería el final, ¿no? Pero ahí faltan esos dos. Toda la genealogía a través de San José y de la Virgen, que llega hasta Cristo. Efectivamente. Nos queda, bueno, después de ver eso, siglo XVIII, esa maravilla. Eso ahora lo vemos también, sí. Esto es lo que se puso en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en la sacristía. Esto es ya. La sacristía también tiene zócalos especiales. Del siglo XVIII ya, que ya son barrocos, rococós, estos, que están ilustrados con alegorías tomadas del Cantar de los Cantares, ¿no? Yo recuerdo algunos versos que me enseñaba mi abuela, un poema precioso, del cual puedo citar estos versos que parece que están hechos para estas cerámicas. En ella, en María, en ella derramó a mares sus dádivas el Señor. Y luego las publicó el Cantar de los Cantares. Él la comparó a la palma que se mece en el desierto, la llamó cerrado huerto, fuente pura, mar en calma, pozo claro de agua viva, frondosa y lozana vid, ciudad que en el monte estriba, torre fuerte de David. Ahí está. ¡Qué delicia! Porta omnino clausa. Yo creo que hemos dado un salto, José María, desde Gonzalo de Berceo hasta hoy. Hasta hoy. Le hemos dado un salto a la poesía, y yo creo que ese salto es una continuación poética de esa exaltación que hace Berceo en los milagros de la Virgen, a la exaltación de la Virgen en la Basílica del Prado. Toda esa belleza y la exaltación del Cantar de los Cantares, lo más excelso, y la exaltación de San Ildefonso. No hay que olvidar que todo empieza con San Ildefonso, es el primer panel que tenemos, ¿no? Los púlpitos, hay otras cosas también. Ahí tenemos a San Ildefonso recibiendo la casulla, que es el gran impulsor. Y según la tradición, posiblemente fue el que regaló la primera imagen de la Virgen a Talavera, de la Virgen del Prado, aunque hay una tradición que dice que si fue el rey Liuba II, a comienzos del siglo VII, después de Recaredo y tras la catolización del rito, pues que si fue Liuba II, que reinó no llegó a reinar 3 años, quien regaló la imagen de la Virgen, que si era posiblemente el arzón que llevaba en la silla de montar de su caballo, y donde recogía las riendas, tal vez
pero Sí, todo eso son leyendas. Sí, pero parece Sí. una imagen, ahora que dices eso, parece una imagen de campaña, De campaña, posiblemente. ¿verdad? Sí, de las que se trasladaban fácilmente para venerarla en cualquier lugar, porque, repito, no llega Sí. a 20 centímetros de altura. La imagen, que esta es un poquito mayor porque ya es una carcasa que dentro tiene la madera original, que estaba muy deteriorada, sobre Sí. todo en el rostro. Y tal. Sí, Estamos, como siempre, en la última parte del programa, controlando el tiempo, y del la siglo- cerámica, en el siglo XX la todavía algo, sí. cerámica no para, No para, no claro. paró. Hemos visto desde el siglo XVI, XVII, XVIII, pero en la época actual, más moderno, Sí. desde el siglo XX, continúa la cerámica manifestándose, no Bueno. solamente en la Virgen del Prado, en toda la localidad. ¿Cómo podemos destacar en esta última parte esta idea? ¿Cómo podemos recordar, ensalzar la idea? Tenemos en cuenta que en el siglo XX la cerámica de Talavera vive un segundo siglo de oro, comparable en grandeza y en belleza a lo que fueron los siglos XVI y XVII, sobre todo a raíz de la fundación, de la creación del Alfar de Ruiz de Luna. El Alfar Ruiz de Luna ha sido el que ha recuperado toda la cerámica artística durante el siglo XX, y Ruiz de Luna fue el que decoró el camarín que estamos viendo. Él era pintor, decorador. Por eso ahí tenemos de esa pintura en tabla del camarín, la realizó Ruiz de Luna. Y también podemos ver, ahí tenemos la cúpula del camarín, todo eso pintado por Ruiz de Luna, que antes de ser ceramista, mejor dicho, antes de poner la fábrica de azulejos suya, Nuestra Señora del Prado, antes pues fue pintor decorador. Luego aquí se decoró también, en este caso, por su yerno, que es el gran ceramista de la fábrica, Francisco Arroyo, hizo también unos paneles de cerámica que están allí en el camarín. Fíjate la parte de abajo, cómo imita el mármol. No es mármol, Sí, sí. todo es cerámica. Y eso lo hacía fácilmente con una plumilla de ave, creo que hacían esas formas que parece que es alabastro, ¿verdad? Y bueno, también hay que resaltar el magnífico Via Crucis que tenemos encima de los paneles. El magnífico Via Crucis, ese está realizado ya Todo esto muy moderno, ¿no? por Ruiz de Luna, la fábrica Muy Ruiz de moderno. Luna. El hijo Rafael, el hijo de Ruiz de Luna, y por supuesto también su nieto, Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna, son los que realizan el magnífico Via Crucis, que está también. Esos púlpitos que hemos visto, el púlpito, ese púlpito también fue realizado por Ruiz de Luna, precisamente de San Francisco, que evoca a su esposa, la esposa de Ruiz de Luna, Francisca, San Juan, a su hijo Juan, ¿verdad? San Rafael, a su hijo el arcángel Rafael, a sus hijos. Y fue donado y realizado por Ruiz de Luna, ese magnífico púlpito. Otras cosas que se veneran allí, pues el santo de las bofetadas. Esta escultura que tenemos ahí, que es del siglo XV, tiene la leyenda preciosa que es el santo de las bofetadas y el santo casamentero. Las mozas de Talavera, cuando quieren tener un buen novio, pues Van a San Antonio. entran, pero en vez de San Antonio es el santo, este pobre cura enterrado ahí, al cual le dan un bofetón en la cara, tontuso que miras, ¿no? Y luego le acarician la mano, rezan un Ave María a la Virgen, y al salir Aparece el novio. hay un mozo allí, arrido, fornido y trabajador, que les dice: esos ojos negros tienes, ¿verdad? El santo casamentero. José María, todos son detalles y Mira, todo evocamos. Esta es otra escultura que tiene allí, proveniente también de otro templo. Esta Quinta Angustia es una magnífica escultura en madera también, que se aprovecha y se coloca allí, porque muchas de las cosas, por ejemplo, este escudo de los Reyes Católicos, que es el escudo que estaba en la Santa Hermandad, en la cárcel y ermita de la Santa Hermandad, en la calle Mesones, y se trajo aquí también, magnífico. Y luego el muro testero, que es el muro que da al sol salir, hacia el este, pues está todo él también cuajado de recuerdos de otros
de otras derrumbes y de otras reliquias de otros lugares, ¿no? Escudos de los arzobispos de Toledo, aparte de tener su digamos, poder eclesiástico administrativo sobre Talavera, tenían también poder político, porque eran los señores de Talavera. Bueno, y esto nos llevaría llegamos... las llaves de Orán, que el gran Adalid Meneses puso a los pies de la Virgen cuando con Cisneros conquistó Orán en el norte de África y llevó allí en un cortejo precioso, llevó las llaves y las puso a los pies de la Virgen. Llegamos al final del programa, José María. La exposición no tiene fin. No tiene fin. No tiene límite. Hay que poner el límite. Pero nosotros hemos presentado hoy la Basílica de la Virgen del Prado de Talavera cuando se cumplen los 30 años de la elevación, de la consideración de ermita a basílica. Gran lugar, gran templo, porque acoge no solamente a los fieles de la ciudad de Talavera, sino de toda la comarca de Talavera, como nos ha sido exponiendo con la ofrenda de las mondas. Con esa idea, te agradecemos la presencia en el programa y que Dios vaya inspirando esa mente poética que tú tienes. Así que hasta el próximo programa. Encantado, hasta que me vuelvas a llamar, amigo Andrés. Yo siempre estoy muy feliz cuando estás con nosotros y también cuando ustedes nos siguen en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Hasta el próximo.